¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Me extrañaron? Hoy traemos un especial porque en México ya casi son los días patrios. De hecho, si ya salió este video y ya es 16 de septiembre, pues mira, salió justo cuando lo pensé. En este video veremos el proceso revolucionario novohispano, lo que provocó que un 16 de septiembre de 1810 comenzara la formación de un nuevo país denominado México. Nos daremos cuenta de que esto no fue algo aislado del mundo y que lo que pasaba fuera de México también estaba conectado con lo que aquí ocurría. El Imperio Español había invadido parte del territorio que ahora es México, dándole matarile a varias civilizaciones autóctonas como los mexicas en la caída de Tenochtitlan de 1521 o la caída del Imperio Purépecha de Tangazoán I, que fue torturado y ejecutado por Nuño de Guzmán en 1529. Este territorio se convirtió en un virreinato, una parte, un pedazo del pastel de un imperio. El virreinato está gobernado por un virrey, quien funciona como el representante del rey en una determinada zona. Todo el periodo que va desde esta época hasta 1810 se conoce como la época colonial o novohispana. El virreinato de este lado se llamó Nueva España, y el descontento social que había ahí no fue algo que ocurrió hasta el siglo XIX. Debido a las malas condiciones de vida de la población, las desigualdades de riqueza y los privilegios políticos ocasionaron en varias ocasiones conspiraciones, tumultos, alzamientos, rebeliones violentas, etc. Por ejemplo, la Guerra del Mixtón de 1540 a 1542, un levantamiento de los chichimecas quienes se oponían a los trabajos forzados en las minas. La rebelión de Acasex de 1604, que acabó terriblemente en una extinción étnica. La rebelión de los tepehuanes de 1616 a 1617 en Nueva Vizcaya, donde ahora está Chihuahua, Sinaloa y Durango. La rebelión de los yaquis y pimas de 1740 a 1770, que fue una resistencia a la evangelización y al despojo de tierras. La rebelión de Canec de 1761, un intento de restaurar la autonomía maya, y muchos más ejemplos. En muchos de estos movimientos habían participado indios, negros y las castas más desfavorecidas, pero también criollos y euromestizos. Las causas internas de la independencia fueron, en primera, la estructura de propiedad injusta. Las mejores tierras estaban concentradas en criollos peninsulares y en las instituciones religiosas. En segunda, claramente, el descontento de los sectores más explotados de la sociedad. Quizá la mayoría de la riqueza no iba directamente a la corona, pero sí a una demografía extranjera en específico que explotaba a negros e indígenas. En tercera, el antieuropeísmo, entendiéndose como un sentimiento de rechazo al dominio de los españoles, lo cual también estaba presente en los criollos. En cuarta, el monopolio de los cargos políticos. Vamos, que políticamente muchas cosas no han cambiado. Y por último, uno de los desencadenantes principales, las pugnas por el poder. Las reformas borbónicas de la corona española hicieron que a los criollos se les excluyera más de los cargos políticos. Esta casta encabezaría el movimiento de independencia por orgullo, pero para algunos otros era para quitar a otros de un poder que ellos no tenían. Es importante también mencionar las causas extranjeras. Tanto la Ilustración, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas y cómo todo esto afectó enormemente la situación política de España. Durante la Ilustración, una de las ideas que trajo este movimiento intelectual fue el de la soberanía popular. Una idea compleja, pero en pocas palabras hablaba de cómo el poder político tiene que emanar principalmente del pueblo. Una oposición al absolutismo, donde el poder emana de solo unas cuantas personas. Se hablaba de racionalismo y crítica a la autoridad, de progreso humano, de derechos individuales y libertad, de libertad religiosa y secularismo, o sea que la iglesia y el Estado fueran cuerpos distintos como lo son hoy en día. Se criticaba el absolutismo y se defendía un gobierno representativo. Todo esto de autores muy buenos como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert, John Locke, Montesquieu e Immanuel Kant. Estas ideas llegaron a las 13 colonias que se independizaron con el nombre de Estados Unidos en 1776. En la misma Francia, el descontento llevó a que el pueblo, bajo el mando de líderes revolucionarios, tomaran la Bastilla, poniendo en jaque mate a las fuerzas de Luis XVI, que más tarde moriría en la guillotina siguiéndole su esposa María Antonieta días después. Tienen que leer su biografía de Stefan Zweig, es el mejor segundo libro de historia que he leído en mi vida. Pero bueno, luego la Revolución Francesa, irónicamente, terminó con la coronación del emperador Napoleón Bonaparte y comenzó un proceso llamado las Guerras Napoleónicas. Tal como César, Napoleón
quiso ser el Alejandro Magno de Occidente, lo que eventualmente lo llevó a invadir España, secuestrar al rey Fernando VII y poner al mando a su carnal, el José Bonaparte. A donde llegaban los cañonazos de Napoleón, también llegaban, igual de rápido que el chisme, las ideas revolucionarias, el símbolo de la Revolución Francesa. En el Imperio Español, esto provocó una crisis que fue aprovechada por los líderes de América Latina para encabezar las revoluciones de independencia de las colonias españolas. En la Nueva España, el virrey era José Iturrigaray. Con todo el desmadre que había, se intentó silenciar las noticias. Las autoridades se preguntaron: ¿ahora cómo le haremos si los reyes españoles se rajan y el hermano de Napoleón se queda con la corona, no, chi? Y como siempre nadie se pone de acuerdo, surgieron dos bandos: la Real Audiencia, la parte más conservadora, y los criollos del Ayuntamiento de México, que decían: no, güey, pues con esta crisis lo que toca es tomar medidas nunca antes vistas, Iturrigaray se mantuvo neutral, no se quiso meter en pedos, pero como esto fue sospechoso para los españoles, al final se fue al bando del grupo criollo. En España, los españoles no estaban de acuerdo con el control francés y empezaron a hacer juntas para representar al gobierno español. Una de ellas fue la famosa Junta de Sevilla. Entonces, el Ayuntamiento de México se enteró de esto y dijo: sobres, armemos una nosotros también acá. Algunos líderes de esta junta fueron Francisco de Verdad, Juan Azcarate, Fray Melchor de Talamantes y Jacobo Villaurrutia. La idea estaba clara: lo que querían era que en lo que pasaba todo el desmadre con los franceses, aquí deberían nombrar a sus propias autoridades, un virrey y junto a él un Congreso Nacional integrado por representantes de los ayuntamientos. Secreto, casi todos eran criollos. Esto en principio estaba chido, porque significaba un cambio político, sin peleas, legal y sin cambios económicos. Hubo discusiones bien acaloradas, pero al lado criollo ganó legalmente. Entonces los españoles dijeron que de todos modos nel, y con violencia quitaron al virrey y encarcelaron a los líderes criollos, quienes murieron poco después de ser encarcelados. Esto lo único que les enseñó a los criollos es que, si querían independencia, se tendría que hacer a puro vergazo, machetazos, pedradas y escopetazos. La lucha siguió. Un año después se descubrió un complot en Guadalajara. El plan era formar una junta que gobernara en nombre de Fernando VII. Fue liderada por Vicente de Santa María, José Mariano Michelena, que a partir de ahora le diremos Michelada. La autoridad de la junta se quedó en manos de García Obeso y a Michelada le encargaron ir a Guanajuato a propagar la lucha. Este plan revolucionario proponía varias promesas. Para los indios habría dispensas del tributo que pagaban y a los criollos la posibilidad de acceder a los puestos de la administración. Se planeó el levantamiento para el 21 de diciembre de 1809, pero como ya sabemos valió madre. García Obesa se fue a San Luis Potosí y Michelada agarró y se fue para Jalapa, Veracruz. Dos de sus amigos decidieron formar otra conjura, esta vez en la ciudad de Dolores. Sus amigos eran Ignacio Allende y Mariano Abasolo. Pero lo que se les estaba escapando a los españoles es que en Querétaro había otra conjura. Fue iniciada por Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro. Un corregidor no era alguien que se dedicara a corregir a la gente, bueno, más o menos, pero era algo así como un jefe local que estaba bajo el mando de la corona. Esta conjura la disfrazaron de tertulia literaria. Llegaban y decían: oh, sí, hablaremos de cómo la tiktoksificación está arruinando la literatura y cómo ya no hay buenos juegos en la Play Store. Pero por dentro estaba: sobres, digan cuándo y dónde serán los chingadazos, para ir ese día sin falta bien armado. Ahí ya estaban gente más conocida, gente que ya topamos: la esposa del corregidor, doña Josefa Ortiz de Domínguez, los oficiales Ignacio Allende, Juan Aldama, además de otros randoms que ya no alcanzaron lugar en los libros. Así estaba el rollo cuando en 1810 llegó al virreinato Francisco Javier Venegas, quien tenía experiencia luchando contra los franceses. La conjura de Querétaro planeó una insurrección, una lucha armada y agitada para destituir a las autoridades españolas y sustituirlas por representantes de provincia que gobernarían en nombre de Fernando VII. Recuerden que la corona la tenía José Bonaparte, el cual era francés. La insurrección se pensó para diciembre, pero algún meco la delató y se tuvo que adelantar. Las autoridades ya sabían 2-3 quienes lideraban ese movimiento. La noticia llegó en corto a la ciudad de Guanajuato. Entonces, el jefe de ahí, el intendente de la Alhóndiga, José Antonio Riaño, mandó a capturar a Allende y Aldama y a que le echaran un ojo al cura de Dolores, que era otro sospechoso. Una lástima, porque ese vato lo conocía y eran compas. El 13 de septiembre de 1810, un español denunció haber visto armas en las casas de los hermanos González. El corregidor Miguel Domínguez no tuvo de otra más que hacerse pendejo y decir: ah, cabrón,
No, sepa, yo no sé nada, vayan y aprésenlos. Fue y encerró a su esposa, a Josefa, en su cuarto para que no hiciera desmadres, pero ella, sin pensarlo, en putiza le escribió una carta a Ignacio Allende para avisarle que ya habían valido, los habían descubierto, que ya sabían que no se reunían a leer El Principito en inglés, sino que buscaban derrocar el sistema virreinal. En Dolores, el mensaje les llegó a Hidalgo, a Allende y a los otros. El 15 de septiembre discutieron sobre si era buena idea adelantar la insurrección. No mames, este pedo lo íbamos a armar hasta diciembre, loco, ¿a poco sí hay que adelantarlo? E Hidalgo seguramente les dijo: ni pedo, hay que adelantarlo. ¿Pero para cuándo? No estamos listos. ¿Cuándo lo iniciamos? ¿En una semana? E Hidalgo respondió: lo adelantaremos para mañana temprano. Aún no terminaba de levantarse el sol por la mañana cuando Miguel Hidalgo hizo sonar las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Riqueza, fama, poder. La gente del pueblo se acercó para escuchar sus enérgicas palabras, las cuales fueron: ¡hijos! ¡Ayúdenme a defender la patria! ¡Se acabó la opresión! ¡Se acabaron los tributos! El que me siga a caballo tendrá un peso y el que me siga a pie 4 reales. ¡Viva la religión! ¡Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva el Rey Fernando VII! ¡Viva la América! ¡Y mueren! ¡No mames, Miguel Hidalgo, te me caíste, cabrón! ¡Viva la América! ¡Y muere el mal gobierno! Muchos siguieron a Miguel Hidalgo y a los insurgentes. Tardaron 14 días, pero llegaron a la ciudad de Guanajuato. Hidalgo le pidió a su amigo Juan Antonio Riaño entregar la plaza, pero se negó, y en lugar de huir, se encerró en la Lóndiga con el resto de los españoles. Ese fue un error porque los guanajuatenses estaban listos para defender la ciudad de los insurgentes, pero cuando vieron que Riaño y los españoles los abandonaron, fueron convencidos por Hidalgo a cambiarse de bando. Hidalgo, la neta, no quería que todo acabara en masacre, pues al final era un cura, pero Riaño, terco, se puso a la defensiva y los disparos comenzaron. La pelea fue bastante intensa, pero tarde o temprano, los insurgentes en multitud lograron entrar a la Lóndiga. Todos ellos eran mineros y trabajadores, simbolizados hoy en día en la legendaria figura del Pípila de Granaditas. Riaño fue de los primeros en morir y la Lóndiga se convirtió en una carnicería. La matanza se salió de control, terminó siendo una masacre de pobres contra ricos, pues murió gente que nada tenía que ver con el movimiento. Guanajuato fue un infierno ese día. Allende nunca le perdonaría esta terrible matanza a Miguel Hidalgo. La guerra se fue expandiendo en toda la zona del Bajío. La lucha ya no solo era independentista. Hidalgo prometía a la gente restitución de tierras, suprimir los monopolios estatales y abolir la esclavitud. La lucha también obtuvo un contenido religioso, tomando la efigie de la Virgen de Guadalupe como estandarte de la revolución. Esto volvió aún más popular el movimiento. Hidalgo apuntaba la vara más lejos que Allende, Aldama y Abasolo. Él veía a futuro una revolución organizada que fuera sentando las bases de un futuro gobierno independiente. Sus intereses no le convenían a los mismos criollos, quienes querían el poder de la independencia para ellos, no para las reformas sociales de Hidalgo. El movimiento avanzó, pero se volvió más complejo. Empezó la división de las decisiones y la amistad entre Hidalgo y Allende se fue en picada. Hidalgo y Allende vencieron en el centro del país en la épica batalla del Monte de las Cruces, pero Miguel Hidalgo decidió no avanzar hasta la Ciudad de México, una decisión que le costó muy caro al movimiento, pues permitió que el ejército realista se reagrupara. Literalmente, aquí se condenó la independencia. Finalmente, Miguel Hidalgo fue capturado el 21 de marzo de 1811 en las norias de Acatita, de Baján, en Coahuila, junto con otros líderes insurgentes, en una emboscada. La revolución no acabó con su muerte. Ignacio López Rayón trató de organizar nuevamente el ejército en la Junta de Zitácuaro, pero a pesar de sus esfuerzos, no lograría mucho. Todo parecía perdido, si no fuera porque otro cura revivió el movimiento y volvió a hacer temblar a los españoles: José María Morelos y Pavón. Morelos fue un gran estratega y el máximo líder de la guerra de independencia. Lo primero que hizo al tomar el liderato fue cambiar la estrategia. Ya no se concentraría en juntar a un chingo de gente para ir todos en bola como lo hizo Hidalgo. Prefería mejor pocos combatientes pero bien armados y disciplinados. Calidad en vez de cantidad. Jefes valientes y conocedores del territorio y de la guerra. Los insurgentes lograron controlar Oaxaca, Tehuacán, Acapulco, Cuautla, Guerrero, Puebla y Michoacán, que su capital, llamada Valladolid, ahora se llamaría
María Morelia por este señor. Bajo su mando, el ejército insurgente obtuvo importantes victorias. En 1814 convocó el Congreso de Chipalcingo, donde se sentaron las bases de un nuevo estado y se proclamó la independencia de México a través de un documento conocido como Los Sentimientos de la Nación, documento fundamental que abogaba por la soberanía popular, la abolición de la esclavitud y la igualdad. Este movimiento de Morelos fue mucho más radical que el de Hidalgo, por lo que se enfrentó directamente contra los mismos insurgentes, como por ejemplo Ignacio López Rayón, el sucesor de Hidalgo, pero pronto él y sus compañeros fueron derrotados. Luego de algunos sucesos, cayó prisionero de los realistas, quienes por orden de Félix María Calleja los fusilaron en San Cristóbal Ecatepec el 22 de diciembre de 1815. La muerte de Morelos y de otros líderes provocó la caída del movimiento independentista. Los que siguieron luchando fueron algunos soldados conocidos como la Resistencia, que vivían alejados de la ciudad, en cerros y cuevas. Ahora el movimiento estaba en manos de los liberales Javier Mina y Vicente Guerrero, pero sus éxitos militares estaban lejos de tener el éxito de Morelos. También hay que tener en cuenta que para esta época los españoles se habían librado de los franceses y Napoleón ahora solo era un mal recuerdo encerrado en la isla de Elba. España podía concentrar ahora sí su poder militar en Nueva España como no lo había podido hacer antes, pero la presencia francesa dejó ideas liberales que habían hecho su impacto y en España se dio como resultado la Constitución de Cádiz, que promovía la igualdad. Con la derrota de Napoleón, Fernando VII regresó de su cautiverio al trono otra vez. Los criollos, que no buscaban la independencia total, sino solo ocupar los puestos de poder, vieron conveniente aceptar las ideas independentistas, algo más radicales, para obtener su autonomía. Aceptaron las condiciones de los insurgentes y la independencia de la corona. Hace 12 años hacíamos todo lo posible por mantenernos cerca de España. Estas ideas son en contra de la... Estas ideas son en este momento nuestra única opción. Un gobierno autónomo. Hemos fusilado a gente por hablar de eso y ahora lo vamos a realizar nosotros. Esto es distinto. Por esto, los más conservadores vieron la necesidad de acabar rápido con el movimiento insurgente porque no les convenía para sus intereses. Sus reuniones secretas pasaron a llamarse la Conjura de Profesa. Su arma más fuerte para sus planes y para acabar con Vicente Guerrero era Agustín de Iturbide, un militar realista que había logrado derrotar a Morelos, pero irónicamente no pudo vencer a Vicente Guerrero. Temió que la guerra se prolongara mucho más tiempo, así que decidió traicionar a la Conjura de Profesa. Se reunió con Guerrero en Acatepec y unieron fuerzas para lograr la consumación de la independencia. Unieron sus ejércitos y se hicieron llamar el Ejército Trigarante. Pero la condición de Agustín fue que las ideas independentistas más radicales no se llevaran a cabo. Argumentó que México no estaba preparado para cambiar de un día a otro de un imperio a una república constitucional. Esas ideas tan diferentes y tan liberales traerían muchos problemas al país y la transición debería ser más prolongada. México necesitaba primero ser un imperio para que el cambio no fuera tan brusco. Pero, ¿y quién sería el emperador? Pues él. Iturbide elaboró el Plan de Iguala, el documento de la consumación de la independencia de México. ¿Qué cambió? Bueno, casi nada. Las reformas fueron algo tibias para hacer enojar al menor número de personas. El clero y los españoles que vivieran en México mantendrían sus privilegios y los mestizos e indios tendrían una vaga igualdad jurídica. Básicamente, la independencia fue un trato entre oligarcas para frenar la guerra de los dos extremos, el de los realistas y el de los insurgentes. El movimiento consiguió el apoyo de las clases más altas y el 23 de septiembre de 1821, Iturbide entró triunfante a la Ciudad de México, coronándose como el primer emperador del Imperio Mexicano. Para algunos y para la historia, aquí acabó la lucha por la independencia, pero la lucha por la igualdad de oportunidades, la libertad y la soberanía continúa hasta el día de hoy.